Buenas noches a todos, gracias por estar conectados. Quisiera que me confirmen si el audio está saliendo bien. Gracias, gracias. Voy a pasar en el chat el link para que descarguen el archivo que vamos a trabajar hoy. Buenas noches a todos nuevamente. Ya está, acabo de pasar el link. El tema que se ha programado para hoy también tiene que ver con los cronogramas de pagos, pero con el sistema de cuotas decrecientes. Voy a poner en mi pantalla el archivo para que ustedes lo identifiquen. Es un archivo que tiene 4 hojas. El tema es los sistemas de amortización de deudas, el sistema de pagos decrecientes. Es un tema sencillo, es un tema corto, pero vamos a ver algunos detalles que vale la pena conocer. Voy a regresar al chat para ver si es que, buenas noches, para ver si es que pudieron desde Huaraz. Hola Eddie. Hará frío, supongo, ¿no? ¿Han podido descargar el archivo? Ok. Deiser de Trujillo. Bien. Tenemos entonces ya el archivo descargado. Estamos listos para poder iniciar. Ok. Listo. Entonces, ya. Parece que estamos todos listos. Voy entonces a mi archivo. Los sistemas de amortización de deudas. El sistema de pagos decrecientes. Vamos al concepto. Vamos primero a hacer una introducción al tema para situarnos. La anterior vez dijimos que los sistemas de amortización de deudas más usados son 4. El sistema en el cual los pagos o las cuotas son iguales, es decir, siempre se paga la misma cantidad. El sistema de pagos o cuotas que son decrecientes. Eso quiere decir que la primera será la más alta y la última será la menor. El tercero es el sistema de pagos o cuotas crecientes, es decir, lo inverso. La primera es la menor y la última es la más alta. Y ahí vale la pena indicar que hay dos posibilidades, ¿no? Generalmente la sumatoria de dígitos se trabaja o bien se pueden trabajar el método de las gradientes, aritméticas o geométricas. Eso será seguramente motivo de un webinar más adelante. Y el cuarto es el sistema de amortización del capital en el último pago o en la última cuota, ¿no? Ahora, también se le han puesto nombres, ¿no? Al de cuotas iguales se le ha puesto método francés, al de cuotas decrecientes se le ha puesto método alemán, y al cuarto, el de amortización del capital en la última cuota, se le ha puesto de nombre método americano. En verdad, yo los llamo, prefiero llamarlos como cuotas iguales, decrecientes, crecientes o amortización del capital en la última cuota.
Vimos el webinar anterior que en el caso del sistema en el cual los pagos son iguales, habían dos modalidades: la modalidad de pago a fin de periodo y la modalidad de pago a inicio de periodo. Para el que vamos a ver hoy, el sistema de cuotas decrecientes, solo se trabaja la modalidad a fin de periodo. Y en general, de aquí en adelante, vamos a trabajar modalidades a fin de periodo. Ahora, ¿cuándo es que se elige la modalidad a inicio de periodo? Cuando se trata de un alquiler, de un leasing. Son operaciones puntuales. Para todo el resto de préstamos, los pagos son a fin de periodo. Ahora, es importante tener presente que estos cuatro sistemas, que son sistemas internacionales, que se usan en todo el mundo, tienen algunas premisas. La primera es que la cuota o pago que se calcula tiene dos componentes únicamente: intereses y amortización del capital. Los intereses es el costo del dinero, mientras que la amortización del capital es la devolución progresiva del préstamo. Y además, la segunda característica es que se asume que el pago o cuota es periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que entre pago y pago habrá la misma cantidad de tiempo. Si los pagos son mensuales, bueno, entre pago y pago habrán 30 días. Si los pagos son trimestrales, entre pago y pago habrán siempre 90 días. Hemos comentado, y lo repito en esta oportunidad, que en Perú la mayoría de bancos trabaja con cuotas que son no periódicas. Porque acá en Perú nosotros consideramos, para calcular cuántos días hay entre una fecha y otra, la cantidad exacta de días que tiene cada mes, considerando que enero tiene 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30 y así. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que ninguna de las fórmulas y ninguna de las funciones de Excel para el caso peruano tienen aplicación. Los bancos usan unos sistemas de iteraciones, de aproximaciones para calcular la cuota. Más adelante vamos a hacer también un webinar así, para ver cómo trabajar el caso peruano. Por ahora estamos viendo las funciones financieras que trae Excel y cómo usarlas. Pero estoy haciendo estas precisiones para que tengan presente que aquí la cuota va a ser siempre periódica y va a tener únicamente dos componentes. En Perú puede llegar a tener hasta 5 componentes por los seguros y los portes que se cobran y que se incluyen dentro de la cuota. Bien, por último diremos que las funciones que trae Excel para estos 4 sistemas, en verdad, únicamente para los 2 primeros. Excel no trae funciones financieras para el sistema de cuotas crecientes y tampoco para el sistema de amortización del capital en la última cuota. No trae. Para los 2 únicos sistemas que trae son para el de cuotas iguales y para el de cuotas decrecientes. Y en el caso de cuotas decrecientes, lo vimos el webinar anterior, hay 5 funciones: pago, pago int, pago prim, pago int entre y pago prim entre. Ahora, para el método de cuotas decrecientes que veremos hoy, únicamente hay una función: int pago dir. Intereses de pago directo, algo así se llama, pero la verdad que no tiene mucho sentido para nosotros ese nombre. Y esta función lo que hace es calcula la parte de los intereses de la cuota. Y nada más, no hay más. De modo que con esto estaríamos completando todas las funciones que trae Excel para lo que es amortización de deudas, que en verdad son pocas, son 5 más 1, 6. Y luego los otros sistemas los tendremos que ver ya únicamente con fórmulas. Ok, pasemos entonces a los ejemplos. Ejemplo 1. Para comenzar a desarrollar el cuadro, voy a regresar al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta o algún problema que esté presente.
Hola Milton, desde Bolivia, vaya. Liliana, también, qué bueno. Bienvenidos. Ok, estamos bien entonces. Recuerden, nuevamente lo hago, por si alguien se conectó tarde, que hay un link, ahí lo paso, y en ese link se descarga el archivo que estoy presentando para que me puedan seguir en el desarrollo. Ok, bien, buenas noches. Ya saludamos a todos, sigamos entonces. Vamos con el ejemplo 1. Dice, se solicita un préstamo por 50.000 soles a 3 años. La tasa efectiva anual que el banco cobrará es 18%. Nos piden elaborar el cronograma de pagos mensuales considerando como fecha del desembolso el 22 de junio del 2018. Vamos a colocar los datos. El importe del préstamo, 50.000. El plazo de amortización es 3 años, pero los pagos o cuotas van a ser mensuales. De modo que vamos a colocar el plazo en meses. Multiplicamos 3 por 12, serían 36 periodos mensuales o 36 cuotas mensuales. Porque en este caso no hay intervalos de tiempo sin pago. La tasa efectiva anual, recuerden que en Perú, nos están conectando de Bolivia, voy a hacer aquí una pequeña explicación. En Perú, ya lo he dicho, pero vale la pena repetirlo. La tasa de interés que los bancos deben publicar e informar a sus clientes es la tasa efectiva anual. Recordemos que en Perú están permitidos los sistemas de capitalización de intereses. Hace muchos años atrás se publicaban las tasas nominales y para cada modalidad se indicaba la frecuencia de capitalización de intereses. Por lo tanto, la tasa efectiva era la resultante que se podía calcular modalidad. Sin embargo, ya eso cambió, ya hace bastante tiempo, los bancos publican las tasas efectivas anuales. A diferencia de otros países donde la tasa que se publica y que se informa es la nominal. ¿Cuál es la diferencia para fines prácticos de cálculo? Que las tasas nominales se pueden multiplicar, se pueden dividir, se pueden sumar. Las tasas efectivas no. Para las tasas efectivas hay que usar los exponenciales cada vez que uno quiera convertir una tasa que está en un periodo a otro. Ejemplo, exactamente lo que nos toca hacer en este instante. Como los pagos son mensuales, yo debo convertir esa tasa efectiva anual en una tasa efectiva mensual equivalente. Ya lo hemos explicado, pero nuevamente lo coloco acá por si hay gente que recién sobre este tema se conecta. La fórmula es 1 más i elevado a la a sobre b. Todo menos 1. Donde I de Q es la tasa equivalente, I es la tasa conocida, A es el periodo en días de la tasa equivalente que queremos calcular, y B el periodo en días de la tasa conocida. Bien, entonces sería igual, paréntesis, 1 más I, la tasa conocida es 18%, cierro paréntesis, elevado, combinamos las teclas Alt 94 para encontrar el sombrerito de la potencia, abrimos paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa equivalente que queremos calcular. Queremos una mensual, por lo tanto A es 30.
sobre B. B es el periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es el 18% que es anual. Entonces, 360. Cerramos paréntesis y a todo restamos 1. Listo. Entonces, nuestra tasa efectiva mensual equivalente es 1.39%. La fecha del desembolso es 22 de junio del 2018. Ahora, lo he comentado antes, pero vale la pena también repetirlo ahora. Es usual que el banco y el cliente se pongan de acuerdo en cuál es la fecha que más le conviene al cliente pagar. Eso es usual. El cliente indica, vamos a suponer que diga, me conviene pagar todos los días 22 de cada mes. Entonces el banco también, lo más usual, es que haga el desembolso del crédito un día 22, de tal forma que los intervalos de tiempo pues sean mensuales. Observen que los vencimientos serán todos los días 22 de cada mes. Eso es práctico para el cliente porque entonces el cliente recuerda la fecha y de esa manera su programación la tiene ya establecida para que en esa fecha debe disponer del dinero. No le vamos a sumar 30 días a esa fecha, que es la otra opción, ¿no? Irle sumando 30 a esa fecha. Pero si hacemos eso, la fecha de vencimiento va a ir cambiando y generalmente eso se convierte en una dificultad para el cliente porque la fecha de vencimiento se va moviendo. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, observen. Vamos a numerar primero nuestro cronograma. Son 36 periodos, así que numeren desde el primero hasta el 36. ...36 periodos... desde el primero hasta el 36. Parece que me he comido uno. Bien, una forma rápida de numerar, por si hay alguien que lo sabe, bueno, en buena hora, pero fíjense, una forma rápida de numerar, les enseño. Pongo el número 1, pongo el número 1, y luego me posiciono donde está el número 1, presiono la tecla control de forma sostenida y desde esta esquinita bajo hasta la última y me numera todo. ¿Sí? Había numerado correctamente los 36 periodos. Vamos a quitarle estas líneas que acá, sin borde. Ya está. Bien, entonces, ustedes numeran de la forma que más les acomode. ¿Ok? Listo. Vamos a colocar la fecha del primer vencimiento. Recuerden que tiene que ser el siguiente 22. Para ello vamos a usar una función que se llama fecha mes. Fecha mes. Escribo fecha y ahí aparece en un pequeño recuadro la función. Entonces selecciono fecha mes, doble clic, hago clic en FX para que abra y fecha mes tiene dos argumentos, fecha inicial y meses. Lo que pretendo con esta función es que me ubique el siguiente 22, que sería en este caso julio. Marco como fecha inicial 22 de junio y luego como los son mensuales, en meses escribo el 1 y le doy a aceptar. Entonces me pinta el 22 de julio del 2018. Listo.
Ahora, yo quiero que los siguientes también sean días 22 de cada mes. Voy a hacer otro fecha mes. No puedo copiar el que he hecho todavía. Igual, fecha mes. Hago clic en fecha mes. Abro con FX el cuadro de fecha mes. Me aparecen los dos argumentos. En fecha inicial, ahora sí haré clic en la fecha anterior y en meses colocaré 1. Si los pagos fueran trimestrales, por ejemplo, colocaríamos 3. Si los pagos fueran semestrales, colocaríamos 6. En este caso, como son mensuales, colocamos 1. Le damos a aceptar. Listo. Ahora tengo la posibilidad de copiar. Observen. Voy a copiar este fecha mes que he hecho, este último, hasta el periodo 36. Ahí está. Vamos a eliminar esta última línea que no interesa. Vamos a poner nuevamente esto con su cuadradito. Ya está. Entonces, el primer vencimiento es 22 de julio y el último vencimiento es 22 de junio del 2021. Vean que hemos proyectado los días 22 de cada mes y lo hemos hecho usando la función fecha mes. Voy a detenerme acá un instante y voy a pasar al chat por si hay alguna pregunta. ¿Cuál es la fórmula en C10? A ver. C10. Jesús, acá está, pues, esta de acá. Y acá está qué significa cada uno. Lo voy a hacer nuevamente, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es convertir esta tasa que es anual a un equivalente mensual. No la podemos dividir entre 12, ya expliqué. Cuando son tasas efectivas tenemos que usar los exponenciales. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está con amarillo. ¿Cuáles son las variables que intervienen? Acá están definidas. Listo, lo hago. Igual, paréntesis. 1 más I es la tasa conocida, 18%. Cierro paréntesis. Elevado, combino las teclas Alt 94. Abro paréntesis. A la A sobre B. Acá dice bien claro, A es el periodo en días de la tasa equivalente que quiero buscar. ¿Qué tasa equivalente quiero? Una mensual. Mensual 30. Dividido entre B. B es el periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es la anual de 18%, entonces 360. Cierro paréntesis y resto 1. Y le doy Enter. Así sale el 1.39, Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tecla usa para el sombrerito? Ya, Juan. Presiono la tecla, a ver, Alt, que está al costado de la barra espaciadora. Mira, acá lo voy a hacer. Alt, y escribo en el teclado numérico 94 y suelto. Ahí apareció el sombrerito. Ahora, el sombrerito también está al costado de la letra P, por lo menos en mi teclado. Y ahí también creo que puedo encontrar el sombrerito levantando. Ah, no, entonces el sombrerito. Bueno, el teclado está medio cambiado, parece. No me voy a poner a buscar ahorita, pero ya lo indiqué. Tecla Alt y escribo el 94 y suelto. El sombrerito. ¿Alguna otra pregunta? Al costado de la ñ, ¿no? A ver, Mercedes. La verdad es que yo uso siempre Alt 94, ya me acostumbré. A ver, vamos a ver al costado de la ñ. En el mío no. Bueno. Nada. Cada teclado tiene sus cosas.
Espero que lo hayas podido encontrar en Alt 94. Listo. ¿Más preguntas? ¿No? El audio se está interrumpiendo. Puede ser problema de la red. ¿Alguien tiene problemas de audio? ¿Alguien me escucha bien? Sí, porque a veces es la comunicación del internet. No puedo hacer eso nada. No, sobre eso no puedo hacer nada. Ángel, vamos a 36. Ajá. ¿Qué tecla usa para eso? Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Ya, ok. Listo. Por favor, ¿podría repetir la fecha de vencimiento? Ya, Félix. Repito el tema de la fecha. Miren, rápidamente. Hay dos posibilidades de trabajar con las fechas. Dos posibilidades. De hecho, acá en Perú hay un banco, según he visto en su página web, no trabaja fecha fija. Ojo, así que las dos posibilidades son válidas. Miren, hay dos posibilidades con las fechas. Voy a borrar. Una posibilidad es esta. Observen. Coloco fecha de desembolso, porque esa es la fecha que ya se pactó, ya indiqué. Y entonces, el siguiente, mejor dicho, el primer vencimiento, la siguiente fecha, será esta fecha más 30. Ojo, porque los pagos son mensuales, más 30. Da 22 de julio, pero si yo a partir de ese 22 de julio para las siguientes hago la anterior más 30 y ahora esa fórmula la llevo hasta el final, que es una posibilidad, ustedes verán que los vencimientos van cambiando. 21, 20, 19, 18, 17, 19, 18, 18. Esa es una posibilidad. Y entre pago y pago hay 30 días. Lo que pasa es que ahí las fechas están cambiando porque el almanaque pues tiene diferentes cantidades de días cada mes, ¿no? No todos los meses tienen el mismo número de días. Hay un banco que trabaja así. ¿Cuál es el tema con esta metodología? Que el cliente siempre tiene fechas que van variando. Es verdad, siempre hay 30 días entre fecha y fecha, pero el cliente no es sencillo acomodarse porque en algunas oportunidades vence el 22 y en otras oportunidades vencerá el 18. Entonces, eso lo puede complicar. Lo más común es que la fecha se mantenga fija. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo trabajamos eso en Excel? Para no tener que estar digitando, pues uno por uno. Vamos a usar la función fecha mes igual. Escribo FE para que aparezcan las funciones que empiezan con FE y ahí me aparece fecha mes. Le doy doble clic a fecha mes y ahora en FX le doy clic para que abra el cuadro de fecha mes. En fecha inicial voy a marcar la fecha del desembolso y luego en el argumento meses le voy a indicar que quiero que vaya de uno en uno, de mes en mes, y escribo el dígito 1. Entonces me proyecta el 22 de julio, es decir, el 22 del siguiente mes. Aún no puedo copiar la fórmula ahí. Voy a hacer abajo otro fecha mes, igual, fecha, selecciono fecha mes, doy doble clic, abro para que sea más sencillo. No necesito abrir, pero mejor es abrirlo para mirar los argumentos. En fecha inicial ahora marco la anterior. ¿Cuál es la intención? Copiar esta función. Y en meses escribo 1. Me presentará el 22 de agosto. Y ahora esa función fecha mes sí la puedo copiar hasta el final, hasta el periodo 36. Y de ese modo tengo los vencimientos todos los 22 de cada mes. Observen, vamos a suponer que yo cambio aquí. En mi cuadro de datos, digo, no, va a ser el 15 de junio.
Tengo 15 de junio del 2018 y automáticamente todos los vencimientos se actualizan y serán 15 de junio. Esa es la ventaja de tener amarrado con esa función esas fechas. Bien, regreso a 22 de junio del 2018. Listo. ¿Aclarado el tema de la fecha? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Ok, seguimos. Creo que hay otra pregunta. No. Listo. Vamos ahora al saldo inicial del capital. El saldo inicial del capital, jalamos el importe del préstamo, los 50.000. Ahora, la cuota, ¿cómo se calcula? Aquí voy a poner una fórmula y voy a decir que la cuota será igual a los intereses más la amortización del capital. Acá no vamos a calcular cuota, porque todas van a ser diferentes, entonces no hay función. ¿Qué debemos hacer? Una simple suma. Cuota es igual a intereses, marcamos la celda del costado, más la amortización. Y dejamos ahí, le damos entrada, dejamos pendiente esa fórmula. Ahorita sale 0 porque no hay valores. Para los intereses, recuerdan que aquí en la hoja de conceptos comentamos que para el sistema de cuotas decrecientes solamente se cuenta con int pago dir, que calcula la parte de los intereses de la cuota. Así que esa es la función que vamos a trabajar. ¿Listo? Int pago dir. Int pago dir. Bien, pero hay un pequeño detalle con esta función. Un pequeño detalle con esta función. Por eso es que mi cuadro tenía 37 líneas. No recordaba. Vamos a observarla. Vamos a entrar al menú financiera, botón de función, FX, pestaña categoría, clic, menú financiera, y vamos a bajar hasta encontrar esta función, intereses de pagos directos, así como le llama Excel. Porque dice acá, devuelve el interés de un préstamo de pagos directos. La verdad, esa es una terminología que acá en Perú por lo menos no usamos. Y yo he trabajado en banca 14 años y la verdad no es un término que se use acá por lo menos. Pero independientemente del nombre, ¿qué es lo que hace? Ahí mejor sería bueno que dijera que calcula los intereses de un préstamo con cuotas decrecientes. Y eso lo puede hacer cualquiera en cualquier parte del mundo. Veamos qué argumentos tiene. La tasa, el periodo, y acá dice, es el periodo para el que se desea averiguar el interés. Bueno, es muy claro, ¿no? NPER, el total de periodos. Y BA, es la suma total del valor de una serie de pagos futuros. Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Disculpen la palabra, pero financieramente hablando, no puede ser la suma total del valor de una serie de pagos futuros, porque ustedes saben que los pagos precisamente van a ser las cuotas que vamos a dar. Y yo no puedo sumar las cuotas y decir que ese es el valor actual, ¿no? Ese ha sido un lapsus inmensus de Excel. Aquí el valor actual es el capital inicial, más fácil, es decir, es el capital inicial. Y si quieren complicarse un poco, podrían decir que es la suma total del valor de una serie de pagos futuros descontados al presente. Entonces, ahí sí acepto, ¿no? Que para sumar pagos futuros sería que descontar al presente. En fin, pero vean cuál es el detalle. Vamos a hacerlo. Entro al menú. Ahora sí voy a ingresar los datos. Voy a volver a seleccionar la función en pago dir y voy a seleccionar los datos. Fíjense, como tasa marco la mensual, 1.39. Como periodo, es el para el que se desea averiguar el interés. Por lo menos yo entendería que si estoy en el periodo 1, quiero averiguar el interés del periodo 1, marco 1.
NPER es el total de periodos de pago en una anualidad. Bueno, el total de periodos de pago son 36. Y el valor actual, ya lo hemos dicho, es el capital inicial. 50.000. Y le doy a aceptar. Le cambio el signo. Ya ustedes saben que Excel trabaja las entradas con signo positivo y las salidas con signo negativo. Y como Excel asume que los intereses será un desembolso, lo está poniendo con negativo. Pero yo no puedo elaborar mi cuadro con negativo. Por esa razón, estoy yendo al inicio de la palabra int o de las letras int y le estoy poniendo un negativo para cambiarle el signo. Le voy a dar formato de millares, botón de millares. A este también, botón de millares. 675.13. Pero la novedad es que esos no son los intereses. Esos no son los intereses. Porque si yo calculo los intereses con la fórmula, voy a poner aquí arriba la fórmula financiera. Y la fórmula financiera que calcularía los intereses sería I es igual a P por I minúscula. Perdón. I mayúscula es igual a P mayúscula por I minúscula. Esta es la fórmula que calcula los intereses, donde I mayúscula es el interés, P mayúscula es el capital inicial e I minúscula es la tasa efectiva que corresponda al plazo de la operación. Entonces, si yo aplico la fórmula, para el primer mes, P sería el capital inicial e I minúscula sería la tasa mensual. Los intereses son distintos. 694 con 42 son distintos. ¿Qué es lo que sucede con esta función int pago dir? Hay un detalle curioso. Si ustedes quieren calcular los intereses de la cuota 5, por ejemplo, en periodo tienen que poner 4. Si quieren los intereses de la cuota 10, en periodo tiene que estar 9. Entonces, si yo quiero los intereses de la cuota número 1, en periodo tengo que poner 0. Ese es el detalle. Observe entonces ahora lo que voy a hacer. Voy a mover todo hacia abajo. Por esa razón mi cuadro había olvidado que tenía un espacio libre, ¿no? Aquí colocaré el 0 y ahora numeraré nuevamente. Ya está. Repito lo que estoy haciendo. Necesito el 0. Necesito el 0. ¿Por qué? Por lo que he comentado, esta función int pago dir, no puedes ponerle el periodo que estás trabajando, sino una antes. Así es como trabaja. Entonces, para poder hacer la función y copiarla, que es lo que me interesa, porque no voy a hacer la función cada mes, tengo que empezar desde el 0. Bien, entonces voy a eliminar lo que he hecho acá. Y ahora empiezo desde el periodo, desde el primer vencimiento. El saldo inicial, jalo los 50.000. La cuota es la suma de intereses más amortización. Ya está. Y ahora voy a usar int pago dir. ¿Recuerdan cuánto debe salir int pago dir? Debe salir 50.000 por la tasa mensual. Debe salir 694. Listo. Voy a utilizar int pago dir. Entro al menú. Selecciono int pago dir. Y ahora, como tasa, ingreso la mensual. Como periodo, ya no marco 1,
sino voy a marcar el 0 que acabo de introducir. Como número de periodos, los 36 meses. Y como valor actual, ahora el importe del préstamo. Aceptar. Le cambio el signo. Y ahora sí tengo los 694.42 que la fórmula financiera produjo. Entonces, vemos, esta función INPAGODIR te calcula el interés de la cuota, sí, pero cada vez que hagas uso de esta función, debes asegurarte que cuando llegues al argumento periodo, no puedes poner el periodo que estás trabajando. Tienes que poner uno antes. En este caso, como yo quería los intereses del primer periodo, tuve que introducir el 0 de tal manera que ahora yo pueda proceder a copiar esa función. ¿De acuerdo? Bien. Voy a ir al chat para preguntar si es que se entendió lo que dije. De repente no se entendió. Se empieza en el periodo 0 porque cuando uno recibe el préstamo automáticamente no paga ese día el préstamo sino el mes siguiente. Bueno, Jacqueline, hace un rato dijimos que la modalidad que se usa en el sistema de cuotas iguales era a inicio de periodo o a fin de periodo. En el inicio de periodo está orientado a los créditos leasing. Ahí, cuando te desembolsan la plata, en ese mismo instante pagas la primera cuota. Pero para el sistema de cuotas decrecientes solo aplica la modalidad vencida. Eso lo mencioné. ¿Qué quiere decir? Que te dan la plata el día 22 y tú pagarás la primera cuota el día 27. Pero tienes que pagar los intereses que hay desde el día 22 hasta el día 27. Esos intereses son de un mes, ¿correcto? Son de un mes. Por lo tanto, en función me tendría que dar los intereses de ese mes. Pero yo estoy poniendo 0. Y acá bien claro, dice la función. Cuando yo hago clic en periodo, bien claro dice, periodo es el periodo para el que se desea averiguar el interés. Entonces, si yo estoy en el primer periodo, lo lógico es que yo marque 1. Lo raro es que tenga que marcar el periodo anterior. Porque imagínate que no estés en el periodo 1, que estés en el periodo 3, y tú quieras los intereses del periodo 3, y llegas aquí a la función y te dice periodo, y dice, es el periodo para el que se desea averiguar el interés, y tú estás en el periodo 3, entonces vas a poner, no se te va a ocurrir poner 2, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos lo entiendo así. Independientemente cómo cada uno lo entienda, lo que tienen que tener claro es ese detalle. Entonces, por esa razón, cada vez que ustedes preparen un cronograma y quieran copiar esto, tienen que empezar desde el 0. ¿Ok? Entonces, vamos a reformular nuestro cuadro, nuestro cronograma. ¿De acuerdo? Le pongo sin bordes. ¿Listo? El color. Y ahora hemos empezado desde el 0. Estábamos en el cálculo de los intereses. Tal como he hecho la función, aún no la puedo copiar. Entonces, ¿qué necesito hacer para poder copiarla? Fijar con absoluto una serie de celdas que se van a mantener constantes. ¿Cuáles son? Vuelvo a abrir la función. Ahí está. La tasa se va a mantener constante. Entonces presiono F4 para fijar en absoluto esa celda. ¿El periodo se va a mantener constante? No.
lo dejo en celda relativa. ¿El número de periodos se mantiene constante? Sí, siempre son 36 pagos. Entonces, F4. El valor actual, el importe del préstamo, también lo fijo con F4 y le doy a aceptar. Listo. Ahora sí está preparada la función para poder copiarla, porque evidentemente no vamos a hacer pues 36 procedimientos. Vamos a la amortización del capital. Aquí en la amortización del capital vamos a hacer una fórmula que dice que la amortización del capital es igual al importe del préstamo dividido el número de pagos. El importe del préstamo dividido entre el número de pagos. Igual, el importe del préstamo dividido entre el número de pagos. 50.000 entre 36. Ahora, como yo voy a querer copiar también esa fórmula, voy a colocar las dos celdas en absoluto. ¿De acuerdo? Edito la fórmula con F2 y tanto C7 como C8 las voy a fijar con F4. Las dos las fijo con F4. Listo. El saldo final capital también es una fórmula. Saldo final es igual a saldo inicial menos amortización de capital. ¿Listo? Lo hacemos. Saldo inicial menos la amortización del capital. Ya está. Ahora pasamos al segundo vencimiento. Y para el segundo vencimiento, el capital inicial es igual al capital final del periodo anterior. Y le damos aceptar. Ahí nos podemos detener y ya no tenemos que hacer más fórmulas ni uso de funciones, porque podemos copiar lo que hemos hecho. Atención. Esta fórmula la copio hasta el último periodo. Y estas 4 fórmulas las copio hasta el último periodo. ¿Ah? Una vez que he copiado, totalizo la columna cuota, la columna intereses y la columna amortización de capital. Aquí vamos a poner como estaba inicialmente en nuestro cuadro, ¿verdad? Estos tres, le marco el formato, ya está. Y ahora sumo todos los pagos. Y esa suma la copio a las dos columnas que tengo al costado, que corresponden a los intereses y a la amortización del capital. La condición de un cronograma que muestra un préstamo completamente amortizado es que la suma de la columna amortización de capital dé el importe del crédito y el saldo final en la última cuota, en el último periodo, sea cero. Estas dos condiciones me indican que el préstamo está debidamente cancelado. Ahora, verán que aquí a mí me sale un menos cero. Menos cero. ¿Lo ven? Menos cero. Esto sucede a veces y es porque Excel trabaja con una aproximación de 10 decimales. Eso quiere decir que en algunos casos a partir del decimal 11 produce un error. Observemos aquí el caso de este menos 0.
Voy a ampliar el ancho de la columna y voy a ampliar el número de decimales para ver dónde está la diferencia. Ahí comenzó la diferencia. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decimales. A partir del decimal 11 está produciendo un error. Ese error, evidentemente, no afecta, es mínimo. Sin embargo, a la hora que yo presente mi cronograma, no debo dejar el negativo. ¿Cómo hago para eliminar este negativo? Porque no le puedo cambiar el signo. Cambiaría la lógica de la operación. Entonces voy a usar una función que se llama redondear. Me posiciono en la celda que tiene este negativo, que yo ya sé que es por un tema de decimales. Edito la celda con F2 y me voy al inicio. Después del signo igual, y escribo para buscar la función redondear, R, E, D, automáticamente se abre una ventanita con todas las funciones que tienen R, E, D, y elijo redondear puro, porque hay varios redondear, y le doy doble clic. Me voy al botón FX para abrir el cuadro, y entonces le voy a pedir que redondee esa fórmula con 8 decimales, puede ser. Porque como la diferencia está en, yo sé, a partir del decimal 11, con 8 decimales puede ser suficiente. Y le doy aceptar. Entonces, elimina el negativo. Eso es lo que hay que hacer cuando tengo este tipo de situaciones de negativo, porque hay ahí algunos decimales. Usar la función redondear. Listo, ya tenemos nuestro cronograma, pero evidentemente este 0 que queda aquí con esto todo en blanco no queda bien, no debería quedar así el cronograma. Así que vamos a hacer lo siguiente, voy a mover todo esto, así, un poquito más abajo, ahí, y luego esta columna la voy a ocultar. Ya está. Yo sé que está ahí porque necesito para la función IntPagodir, pero no la necesito visible, así que la oculte. Y ya tengo mi cronograma. Voy a ir al chat a ver si es que pudieron elaborarlo. A ver. Una consulta. ¿El P por I podría repetir? Ya. Ahorita lo hago, Víctor. Más. Sin insertar la fila con 0 sale lo mismo. Sin insertar la fila con 0. Claro, si es que le escribes el 0. Sí. Pero yo lo he hecho, o sea, yo le he puesto clic en el 0 para después copiarla y que las siguientes agarren 1, 2, 3, 4, ¿no? Para eso lo hice, ¿no? ¿Se escucha con eco? No, no le he puesto reverberación, Milton. No, no le he puesto reverberación. A ver, salió bien, Oscar. Ok. Listo. Voy a repetir el tema de la fórmula que me está pidiendo Víctor. A ver. Miren, yo lo que comenté es que Excel tiene una función que a mí no me parece buena, pero bueno, que se llama IntPagodir. Acá le he puesto doble I. IntPagodir. ¿Qué hace esta función? Calcula los intereses en un sistema de pagos decrecientes. Y esa es la función que nos sirve. Pero hay un detalle. Esta función necesita que si yo, por ejemplo, aquí, miren, quiero calcular los intereses de la cuota 18. Imagínense ustedes que no tengo el cronograma. Miren lo que voy a hacer. Ocultar. Imagínense que no tengo el cronograma y estoy en la cuota 18. Vamos a saber cuántos son los intereses de la cuota 18. Intereses
intereses de la cuota 18. Entonces yo digo, hay una función que me ayuda para calcular los intereses de la cuota 18 y de cualquiera en un sistema de cuotas decrecientes. Esa es la función INT-PAGO-DIR. Entonces, como yo no tengo el cronograma, voy a poner a hacer el cronograma solo por una función, por un dato, entonces me conviene usar la función. Entro, selecciono INT-PAGO-DIR y debo tener los datos de mi préstamo. La tasa, el periodo. Pero yo estoy muerto si pongo 18. Yo ya sé que no puedo poner 18, tengo que poner 17. El número de periodos, que son 36, el actual, que es el importe del préstamo. Y entonces le cambio el signo, ya está. Y los intereses de la cuota 18 son 366,50. A ver, voy a abrir ahora mi cuadro, me voy a la cuota 18 y ahí está, 366,50. Entonces, si yo le hubiera puesto 18, me hubiera dado los intereses de la 19. Ese es el detalle, ¿no? Que comentaba, ¿no? Bien, entonces es esa curiosidad que tiene esta función, por lo menos para este tipo de cronograma. Ok, vamos con la fórmula que me preguntó uno de ustedes. ¿Cómo yo puedo verificar que estos son los intereses de la cuota 18 con la fórmula? Estoy perdido, no puedo, porque necesito el saldo inicial del capital en la cuota 18, es decir, este de aquí. Si lo tuviera, entonces yo puedo multiplicar el saldo del capital de la cuota 18 por la tasa de interés mensual. Y entonces me da el interés de la cuota 18. Claro, pero necesito el saldo del capital, el saldo inicial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la función? Miren, yo pienso que el objetivo de la función, su uso es si no tienes el cuadro. Porque si tienes el cuadro, más fácil es usar la fórmula P por I, donde P es el saldo o capital inicial del periodo, e I es la tasa del periodo. Y en este caso, como los periodos son mensuales, uso la tasa mensual. Entonces, yo podría haber calculado toda esta columna solo con la fórmula y hubiera sido más fácil. Observen, miren lo que voy a hacer. Voy a eliminar esta función que he trabajado acá y ahora voy a usar la fórmula y la amarro muy fácilmente. Saldo, que sería nuestro P, por I, que sería la tasa efectiva mensual. F4, listo, y copio eso hasta el final. Y ya está. Más fácil, ¿no? Bien. Pero de todas maneras hemos aprendido el uso de la función INT-PAGO-DIR. ¿En qué casos me serviría? Así como este, que yo estaba acá. Necesito el interés de la cuota 24. Claro, pues si no tengo el cronograma, la función es súper útil. Ok, listo. Me queda un minuto para el ejercicio 2. Voy al chat por si hay alguna otra pregunta. Profe, sin insertar la final, bueno, ya. Bien, pues si te sale lo mismo, excelente, Sergio. A ver, otra. Listo, vamos al segundo entonces. A ver, si quiero que sea en 18 meses, ¿cómo se generaría automáticamente? Mira, ahí tendrías que hacer una programación, Juan. O sea, tendrías que programar para que aquí tú pongas así 18 y automáticamente corra todo y se llene solo hasta la 18. Ahí habría que hacer una programación. Eso ya es algo más avanzado, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí son casos prácticos, ¿no? No podemos entrar a ver ya un tema de programación porque eso significaría saber programar, ¿no? O por lo menos hacer pues todo una función ahí, una fórmula bien grande, que se puede, tengo algunos ejercicios así, pero son, como digo, más complejos. No es materia de esta clase. ¿Me puede explicar C es igual a I más A? A ver, Deiser, mira,
Cuando nosotros estamos en un sistema de cuotas iguales, la cuota se calcula con una fórmula financiera y para ello hay una función que se llama pago. Pero cuando estamos en un sistema de cuotas decrecientes, no podemos calcular ninguna cuota porque todas las cuotas son diferentes. Entonces, la cuota es un resultado porque la amortización es la parte constante del cronograma. Como verás, siempre es la misma cantidad. Y los intereses se calculan sobre el saldo. Entonces, la cuota es la suma de esos dos componentes. Ya hemos dicho aquí en la parte de conceptos que una cuota está compuesta por intereses y amortización del capital. Si yo puedo calcular la amortización del capital con una división y los intereses con una fórmula que es P por I o con la función int pago dir, entonces la cuota es la suma, pues. Así de fácil, ¿no? A ver. Vamos al segundo, ya, volando. Vamos al segundo. Se solicita un préstamo por 80.000, escribo 80.000, a un plazo de 3 años. La tasa efectiva anual que el banco cobrará, pongo 3, es 20%. ¿Ya? Elaborar el cronograma de pagos bimestrales. Entonces no puedo poner de plazo 3 años. En cada año hay 2 bimestres. Perdón, 6 bimestres, ¿no? Bimestre significa 2 meses. Entonces, en cada año hay 6 bimestres. Multiplicamos 3 por 6 y entonces el plazo son 18 bimestres. Ahora las cuotas son cada 2 meses. ¿Eso qué significa? Que la tasa que usemos tiene que ser la bimestral. Ya explicamos el tema de la tasa equivalente, así que ahora solo la aplico. Paréntesis, 1 más I, 1 más 20%, cierro el paréntesis, elevado, sombrerito, alt 94, a la A sobre B. En este caso A será 60, porque A es el periodo en días de la tasa equivalente que busco. Como busco una equivalente bimestral, 60. Sobre B, B es la tasa anual, 360. Cierro paréntesis y resto 1. Entonces, 1 más 20%, todo elevado a la 60 sobre 360 menos 1. 3.09. La fecha del desembolso es 20 de julio del 2018. Pero hay una condición. Miren, el primer año se debe amortizar el 50% del préstamo. El segundo año, el 30% del préstamo. Y el 20% restante, el tercer año. Voy a colocar acá esa condición. Plan de amortización. El primer año $50. El segundo año $30. Y el tercer año el 20% restante. Bien, vamos a hacer un cronograma de cuotas decrecientes, pero esta vez no es el típico cronograma de cuotas decrecientes, porque el banco pone una condición y dice, yo quiero recuperar el préstamo, la mitad del préstamo en el primer año. Y después, en el segundo, quiero recuperar el 30% del préstamo que te doy y el tercer año la diferencia. Eso es condición del banco. Evidente, la función int pago dir ya no me va a servir. Porque esta función int pago dir, tan curiosa que hemos usado, no admite condiciones especiales. Solo puede usarse en un cronograma donde yo no puedo poner nada que sea diferente. Un pago adicional, un periodo de gracia, nada.
y la amortización tiene que ser siempre la misma, así. ¿Cómo se checa? Siempre la misma cantidad durante toda la vida del crédito. Pero esta vez en el ejemplo 2 ya no va a ser así. Porque en el ejemplo 2, el 50% de 80.000 es 40.000. El 30% de 80.000 es 24.000. Y el 20% de 80.000 es 16.000. Entonces, a la hora que yo divida, me van a dar cantidades diferentes con respecto del primer, segundo y tercer año. Por esa razón, int pagodir ya no aplica. ¿Qué quiere decir? Que únicamente me servirá la fórmula. Si ese es el caso, ya no me tengo que complicar con poner 0 al principio, ¿recuerdan? Listo. Entonces ahora sí vamos a numerar nuestros 18 periodos desde el 1. Listo, nuestros 18 periodos. Numeren por favor los 18 periodos bimestrales. Ahora vamos a trabajar las fechas del mismo modo que lo hicimos usando la función fecha mes, del mismo modo que hicimos el ejemplo 1. Practiquemos. Igual, ponemos fecha o fetch y aparece el recuadro con las funciones. Le doy doble clic a fecha mes. No necesito abrir el cuadro, pero es mejor siempre abrirlo. En fecha inicial, marco 20 de julio. Y en meses, esta vez colocaré 2, porque los pagos son mensuales. Entonces quiero que agarre agosto, septiembre. El primer vencimiento será 20 de septiembre. ¿Aceptar? Ahí está, 20 de septiembre. Hago otro fecha mes para el segundo vencimiento, el cual sí podré copiar. Igual, fecha mes, hago otro fecha mes, abro el cuadro de fecha mes. En el argumento fecha inicial, marco la fecha anterior. Y en meses, escribo el 2 y le doy a aceptar. Ahora sí puedo copiar esa función fecha mes hasta el periodo 18. ¿Listo? Y me presentará vencimientos todos los días 20 de cada mes, pero esta vez los pagos son cada 2 meses, bimestrales. ¿De acuerdo? Bien, recordemos. El saldo inicial, jalo los 80.000. Aquí voy a repetir. La cuota es igual a los intereses más la amortización. Los intereses esta vez se calcularán con fórmula P por I, por eso la fórmula la tengo que saber, porque un buen día me viene un cronograma así y debo saber que int pagodir no aplica. Y la amortización del capital, ya sabemos que es el préstamo dividido entre el número de pagos. Listo. El saldo final es igual al saldo inicial menos la amortización. Ok, he repetido lo que puse en el ejemplo 1. Empiezo. La cuota es igual a intereses más amortización. Hago la fórmula para que me sume esas dos columnas. Queda ahí pendiente. Los intereses los voy a calcular con la fórmula. P es el saldo o capital inicial para ese primer bimestre, multiplicado por I. I es la tasa del periodo. La tasa del periodo es la bimestral. Y la fijo con F4. F4, porque necesito copiar luego esa fórmula. Listo. Paso a la siguiente columna, la amortización del capital. Y ahora voy a dividir, atención, no voy a dividir los 80.000, porque para el primer año
Yo necesito amortizar 40.000. ¿De acuerdo? F4 dividido entre 6. ¿Sí? Listo. El saldo final del capital es igual al saldo inicial menos la parte que se amortiza. Para el segundo vencimiento, el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Hacemos la fórmula. El saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. Y ahora puedo copiar las fórmulas, pero solamente hasta el periodo 6. Copio esta fórmula hasta el periodo 6 y copio estas 4 hasta el periodo 6. Antes de copiar, ya me estaba olvidando, en la amortización del capital voy a editar F2. Ah, no, se lo puse en absoluto. Perdón, pensé que no lo había puesto absoluto. Sí lo puse en absoluto. Entonces, marco las 4 y las copio hasta el periodo 6. Ya está. Y ya las copiamos hasta el periodo 6. Ahora, necesito trabajar el segundo año. ¿Qué fórmulas puedo copiar? ¿Esta fórmula la puedo copiar? Sí la puedo copiar. Estamos hablando hasta el periodo 12. ¿Esta fórmula la puedo copiar? También la puedo copiar porque es una simple suma hasta el periodo 12. ¿Esta fórmula la puedo copiar? También, porque es saldo por tasa y la tasa es constante. La copio hasta el periodo 12. ¿Esta fórmula la puedo copiar? Esta ya no, porque esta hace referencia al 50% del préstamo. Tengo que trabajar sobre el 30% del préstamo. Entonces, hago otra fórmula. Igual, los 24.000, que es el 30% del préstamo, F4, dividido entre 6 periodos, que corresponden a 6 meses del segundo año. Listo. Ahora sí, esa fórmula la puedo copiar hasta el periodo 12. Y la fórmula del saldo final también la puedo copiar hasta el periodo 12. Ya está. Ya hemos trabajado 2 años. El tercer año y último. ¿Puedo copiar esta fórmula? Sí. Esta también. Esta también. Marco las 3 y las copio hasta el periodo 18. ¿Puedo copiar la fórmula de la amortización? Esa no, porque ahora tiene que hacer referencia a la diferencia de 16.000, que es el 20% del préstamo. Entonces ahí tengo que hacer la fórmula. Igual, los 16.000, que es el 20% del préstamo, F4, dividido entre 6 periodos bimestrales, que corresponden al tercer año. Ahora sí puedo marcar estas dos y copiarlas hasta el periodo 18. Ya está. Totalizamos nuestro cuadro. Sumamos la columna cuota. Una simple suma. Ya está. Y copio esa fórmula para las dos columnas siguientes. Bien, le doy el último retoque al cuadro. Y verifiquemos. La suma de la columna amortización de capital da el importe del préstamo. Recuerden que el importe del préstamo eran los 80.000. Y el saldo final del capital en la última cuota da 0. Aquí no hemos tenido que usar la función redondear. Tenemos las cuotas decrecientes. Ahí están. La primera 9.000 y pico, 8.000, 8.000, 5.000, 4.000. Y entonces hemos preparado un cronograma de cuotas decrecientes con una condición especial. He insertado este ejemplo para poder
explicarles que esta función int pago dir, que en el ejemplo 1 trabajó muy bien, bueno, entre comillas, ¿no? Que se puede usar en el ejemplo 1, ya no se puede usar en el ejemplo 2, porque esta función necesita que la amortización del capital siempre sea la misma, no varíe. Y en el ejemplo 2, la amortización del capital es la misma, pero durante el primer año. Después para el segundo la amortización del capital es otra cantidad, y para el tercero es otra cantidad. O sea, son constantes dentro del año, pero varía de año a año. Bien amigos, voy al chat para las preguntas finales de estos dos ejercicios que hemos hecho y que hemos aprendido cómo trabajar un cronograma de cuotas decrecientes con la función INPAGODIR y con una condición especial en la cual no se puede usar la función INPAGODIR. Listo, bien, Nadini. A ver, Deiser. ¿Me puede explicar C es igual a I más A? Ah, eso ya lo había explicado. A ver, más abajo, estoy en el chat, estoy medio perdido. A ver. Ah, te salió. Oscar, bien. A ver, parece que a todos les salió, qué bueno. A ver, en los bancos se calcula el pago, luego el interés y la diferencia, el capital. Mira, los bancos tienen unos programas, Sergio, y esos programas atienden a fórmulas. No usan funciones de Excel, y usan las fórmulas, las que hemos usado, ¿no? Porque el último ejercicio es sin función, todo con fórmula. Abel, también. Robert, te salió. Qué bueno. Lisandro. Ok. Bien, amigos. Qué bueno que los haya salido. El tema relativamente sencillo, pero... Gracias, Alexander. Pero vale la pena conocer esos detalles, como comenté al inicio, ¿no? Que hay algunos detalles, ¿no? A veces en las cosas simples también tienen sus cositas. A ver, Juan, explíquenme periodo en días de la tasa. Ya. La fórmula de la tasa equivalente, ¿no? Y a ver, Juan, mira. Cuando tú quieres convertir una tasa anual, la quieres convertir a una tasa mensual, si tu tasa anual es una nominal, entonces se divide entre el número de periodos. Ejemplo, si yo tengo una tasa nominal anual de 10% y quiero una tasa mensual, entonces divido 10 entre 12. Y esta de acá es mi tasa mensual. Pero si yo tengo una efectiva, entonces ya no puedo dividir. ¿Qué tengo que hacer? Se usa la fórmula de la tasa equivalente. ¿Y cuál es la fórmula de la tasa equivalente? IEQ es igual a 1 más I elevado a la A sobre B. Todo menos 1. Voy a copiármelo de acá para no volver a repetir, porque acá ya lo puse. Donde IEQ es la tasa equivalente que quiero calcular. I es la tasa conocida. A es el periodo en días de la tasa equivalente. Si yo quiero una mensual, ¿cuántos días tiene el mes? 30. Si yo quiero una trimestral, ¿cuántos días tiene el trimestre? 90. Periodo en días, tasa equivalente. Y B es el periodo en días de la tasa conocida. Si la tasa conocida es la anual, ¿cuántos días tiene el año? 360. Entonces, hacemos otro ejemplo.
Si la tasa efectiva es 15% y yo quiero la tasa mensual, entonces aplico la fórmula. 1 más la tasa conocida, cierro paréntesis, elevado al 94, abro paréntesis, a la A sobre B, periodo en días de la tasa equivalente. Yo quiero una mensual. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. Sobre B, periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es la anual. ¿Cuántos días tiene el año? 360. Así de fácil. Cierro paréntesis y resto 1. Le doy Enter. Y entonces mi tasa equivalente mensual es 1.17. No puedo dividir. Se usa la fórmula de la tasa equivalente. Listo. ¿Qué más? Si no, nos vamos a dormir. Gracias, Jacqueline. Gracias, Dios, Josefina. Ok. 22 y 21. Bien, amigos, les agradezco. Espero que les haya servido. Son ejercicios no muy complejos, pero vale la pena que ustedes los repasen para que los puedan dominar. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Ya saben, mi nombre es Jorge Blacker y nos vemos para el siguiente webinar, donde trataremos seguramente un tema también interesante. Espero. Gracias a todos.